Claro que a todo el que se aprovecha del prójimo del ser humano no les interesa que existan fiscalizadores. A los políticos ladrones no les interesan los fiscalizadores. A los médicos corruptos no les interesan los fiscalizadores. A los prevaricadores abogados no les interesa que existan los fiscalizadores, pero tampoco a los religiosos corruptos, ladrones, no les interesa que existan los prevaricadores. La historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa, ese Papa que fue calificado con el símbolo del número 21, yo me preguntaba por qué la historia pasa y este Papa nunca pasa de moda. E inclusive, tanto Benedicto como el Papa actual siempre descansan en sus oratorias y homilías en la vida de este hombre. El por qué este hombre durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, el por qué este hombre es recordado con tanta emeritez, con tanta brillantez, tengo que buscar, y con tanta asiduidad. Bueno, cuando hablamos de el Papa Pío XXI, hablamos de un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial existen fotos en el Vaticano y en la internet que Italia fue bombardeada por 27 horas por Alemania. Las primeras 3 horas fueron catalogadas como una escena dantesca. 45.000 muertos en la periferia solamente de Italia, cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Qué hizo este Papa Pío XXI? Salió afuera con un botiquín, con un equipo de sacerdotes, y él mismo curaba los heridos, y él mismo aplicaba ungüentos, él mismo oraba por los muertos, y dice que al tercer día de su ardua labor en medio de la guerra, le dijo a la persona que lo cambiaba y lo bañaba, que le quitó la ropa en el Vaticano: guárdala, porque ahí está la sangre de mis hermanos. O sea, un papa no preocupado por oro, un papa no preocupado por posición, un papa no preocupado por el ecletiquismo y las luchas religiosas, sino por ayudar, por el servicio, por lo que lo llamaba el corazón y por lo que Dios lo llamaba. Es recordado en el Vaticano como el Papa servidor. Le tocó estar en la euforia, en el centro de la Segunda Guerra Mundial. No le interesa a los corruptos que existan fiscalizadores. Es más, amenazan y quisieran desaparecer a los fiscalizadores. ¿Cómo es que en un lugar, una radio, una televisión que la paga el pueblo, pueda durar 3 semanas anunciando una reunión con una gobernadora que se está postulando, una gobernadora demócrata, la lugarteniente de Cuomo, y que Radio Pedir Cristiana en Nueva York, mire por dónde viene el amaraco, mire por dónde viene el arropamiento, mire por dónde viene la corrupción, la mentira, la manipulación contra la iglesia. El obispo del dólar se inventa en su concilio una reunión y llama por 3 semanas al pastorado de Nueva York. Esa reunión se dio ayer,
donde ella habló aquí en Queens con los pastores. ¿Usted sabe cuál fue la primera palabra de esa mujer? Que los cristianos que no se han vacunado no son cristianos, no son de Dios. Y ahí un aplauso tremendo de todos estos pastores letrinas, de todos estos pastores fornicarios, de todos estos pastores mentirosos y de todos estos pastores busca prebendas. Primero, el anunciar a esa mujer en Radiovisión Cristiana es una falta de respeto al pueblo de Dios que paga por esa radio. Segundo, le están haciendo campaña por debajo de la mesa oculto, porque solamente en 3 semanas, anunciando esa reunión del concilio, con ella se pusieron 90 anuncios semanales. 90 por 3 son 270 anuncios en 3 semanas, que mencionaban el nombre de esta mujer que está aspirando a ser gobernadora. Claro que por debajo de la mesa se está quemando una cifra económica inmensa. Claro que este advenedizo, que no es ningún tonto, ha vivido 40 años de la manipulación de la iglesia cristiana, 40 años solamente dependiendo de Radio Pedir, pero tiene 60 que hasta se montó su propio concilio cuando vio el juego de dados y de naipes en la mesa. Entonces, dizque benigna y sanamente la invita a una reunión pastoral. Pero ¿por dónde la anuncia? En época de elecciones, ella está aspirando eso ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. No es solamente ilegal, no es solamente una falta de respeto al creyente, sino que está usando la iglesia como idiotas. Está usando al pastorado, que la mitad de ellos, el 90% sabe que esto es una componenda política, que el único deseo es mencionar el nombre de Jacob en Radio Pedir Cristiana, que es la emisora que el pueblo paga, y con las ofrendas tuyas y mías, con las ofrendas del pueblo, promover la campaña política de esta mujer que se está reeligiendo y que dentro de los códigos de la Comisión Federal de Comunicaciones es totalmente ilegal. No importa que se invente una reunión pastoral, no importa que se invente una comida con ella, están poniendo 170 anuncios semanales de una reunión con Joco. ¿Y quién es Joco? La próxima candidata, supuestamente ya por elección, a la gobernación de Nueva York, una demócrata. Este hombre tiene la radio y tiene la iglesia en combinación con el sombrerudo, tiene la iglesia totalmente en política, la iglesia neoyorquina. Y esa es la pena, ese es el gran conflicto que nosotros hemos estado tratando de desmadejar, ya nos comienzan a llamar, tratando de inspirar, tratando de dilucidar del entorno, de la manipulación, del mecanismo político, de lo que están haciendo a través de la mentira, del envolvimiento, del arropamiento, del ladrocinio, en el cual estos impertentos creen que nosotros no nos damos cuenta, que todos en la iglesia somos estúpidos, que todos estamos siendo manipulados. No solamente con Joco se está cogiendo dinero y se está haciendo con otros candidatos demócratas. La plataforma que antes funcionó como una plataforma para promover el cristianismo está convertida en una plataforma política
para promover candidatos, para recibir millones de dólares por debajo de la mesa. Se está usando la herramienta del cristianismo, de la conversión, la herramienta de la predicación, la herramienta del evangelismo, se está usando en la manufacturación de candidatos políticos asentados en el Partido Demócrata, que es el que, con su planeación, pasa el billete por debajo de la mesa a estos delincuentes con corbatas que están enmascarando las verdaderas posiciones. El objeto de manipulación es el pueblo de Dios, pero el objetivo para manipular es usar la radio no profit que paga el pueblo de Dios para llevar a la conciencia. Imagínese usted, cuando el pueblo de Dios llegue a la cabina y llegue al lugar de votación, ¿dónde cree usted? ¿Qué número, qué nombre va a marcar? Jacob, el que intelectualmente ya le metieron a través de esa zonificación de anuncios que van directo al cerebro con un nombre y un apellido y un cargo, porque ya eso está a través de lo que es lo cognitivo en la manipulación mediática. Y en una reunión de ella, el día de ayer aquí en Nueva York, se anunció por Radio Pedir, 3 semanas se pusieron casi 270 anuncios que invitaban, sanamente al pueblo, nos vamos a reunir con la líder de Nueva York, no, se va a reunir con la candidata política, estás promoviendo su nombre, estás presentándosela al pueblo, estás conquistando los pastores, te están dando millones de dólares por debajo de la mesa, y mira la foto en esa reunión, váyase al internet. Váyase y busque la foto de esa reunión para que usted vea qué es lo que buscan, qué es lo que persiguen. La foto lo dice todo. Agruparse alrededor de ella y presentarse como los mecenas políticos, cuando lo que deberían orar por la posición que estos rastreros destructivos, lésbicos, asesinos de niños, abortivos y también injuriosos demócratas representan para esta ciudad. Pero así se lo enmascaran al pueblo de Dios, así se lo enmascaran a la cristiandad. Claro que a ellos no les interesaría que existan hombres como yo, fiscalizadores. Y lo bonito del caso es que el obispo del dólar, contando la historia para presentar, porque eso es lo que buscan, cámaras, y eso es lo que buscan, posiciones, para presentar a Hochul, la gobernadora, la cual estatutariamente le guardamos respeto, porque es gobernadora de esta ciudad, le tocó por herencia, no ganó en una elección, está buscando ganar ahora. Le tocó reelegir al corrupto de Cuomo cuando las pruebas y el acorralamiento político lo hizo que él mismo se descontara políticamente, y ella, como vicegobernadora, pues heredó, le tocó. Pero para ella estar ahí, tenía que apoyar lo mismo que hizo Cuomo, tenía que abrigar lo mismo que abrigaba Di Blasio, y tiene que abrigar lo mismo que abriga Eric Adams, totalmente públicamente gente enemiga de Dios en sus posiciones. Entonces, escúcheme esto. Al presentarla ayer aquí en Queens, el obispo del dólar decía, qué bueno que una mujer, hablando la misma basofia que habla. ¿Usted sabe por qué? Porque en la Junta no hay una mujer. En la Junta de Estafadores no hay una mujer. Ni la va a haber. Ni han dado oportunidad para que exista. Y las que han querido entrar, la han pisoteado. Entonces, ¿qué es lo que tú con tanta displicencia te atreves a presentar a una mujer con esa rambibombante posición y verbalística influencia, cuando tú has sido el primer hipócrita y sinvergüenza y traidor a las propias mujeres que han podido acceder a una posición pública aquí en Nueva York, cuando tú a nuestras mujeres cristianas has sido el primero en troncharle el camino
para que entren un día a formar parte de una junta de especificadores, no de estafadores, sino de especificadores que arreglen, que mediaticen, que no regionalicen, que liberalicen la posición de condición de en ejercicio que debe tener el creyente en esta ciudad, representado la cantidad de mujeres cristianas que tenemos en Nueva York, representada por una mujer con la que ellos se identifiquen, no esa que te ofreció los $30,000 para que tú le vendas la posición como ya se la has vendido a otros, sino una mujer elegida para ser representativa del pueblo de Dios como organismo misionero, como organismo mediático, como organismo de testimonio, como organismo de alcance, como organismo de predicación y como organismo de evangelización. Y cierro la cita. Yo sé que hay hombres como Miguel Amadís, yo sé que hay hombres como César que ven lo que yo hago y saben que en cuanto a la profundización y la explanación y la teoría de formato para la presentación de una iglesia un poquito más despierta, ellos saben que yo no estoy mal. Ellos saben que yo estoy fiscalizando. Alguien me llamó, usted vio la llamada que entró. Esta mañana alguien me dijo, suelta a los pastores, déjalo que se jodan ellos mismos, déjalo que se mueran, déjalo que se maten. O sea, tú me estás diciendo eso y yo te contesto. A mí no me interesa que se mueran, a mí no me interesa que se maten. Ya lo que están robando, lo que están humillando, lo que están utilizando racismo en la religión, lo que están faltándole, fornicando contra su esposa, lo que están manipulando la iglesia, lo que están metiendo la iglesia económicamente en un hoyo, lo que están denigrando la fe de Jesucristo, mi hijo, ya están muertos. Ya están muertos hace rato. Dios le dio un anuncio. A los que tapan los hijos delincuentes, Dios le dio un anuncio. A los que ponen las hijas y los hijos como pastores para mantener un cheque en sus iglesias, ya Dios les dio un anuncio. A los que manipulan la grey para destruirla, no para hacerla crecer. Esta semana, el sábado, nos trajo un pastor aquí a la casa. Sentimentalmente a mí se me salieron 2 lágrimas, porque yo he sido chofer de la guagua de la iglesia, del autobús, recogí a mis hermanos por años y porque serví a la iglesia de Dios aquí en Nueva York por más de 2 décadas, y en esas 2 décadas mi familia estuvo al servicio del templo. Yo sé lo que es guiar una guagua en invierno, en verano. Yo sé lo que es guiar una guagua en otoño y en primavera. Yo sé lo que es recoger los hermanos. Yo sé lo que es tener cuidado. Y este sábado, después del concierto, un pastor nos trajo aquí. Y a mí me encantó ver cómo ese pastor de la vieja guardia, cada vez que dejaba a un miembro, se desmontaba a abrir la puerta, a recibirlo. ¿Y sabe cómo le decía? Dios te bendiga, hermano, gracias por haber venido. Nos vemos mañana en la iglesia. Cerraba su puerta. Y en cada parada lo hizo. Me acordó a Pedro Méndez, me acordó a Víctor de los Santos, me acordó a verdaderos pastores, no a negociantes de la religión. Señor, este hombre manejando ese vehículo y sirviéndonos no solamente de chofer, sino de porteros, y su esposa ahí, al lado de la mía, hablando de cosas de Dios, hablando del concierto, hablando de la oración, hablando del impacto de fe que recibimos el sábado en el concierto de los niños. Pero no estamos hablando de pastores mometizados.
No estamos hablando de negociantes ulteriores. No estamos hablando de representación metálica babilónica de buscacuartos. Claro que le interesa que un hombre como yo no hable en la radio, no esté en la televisión. Claro que le interesa que un hombre como yo no fiscalice, no a la iglesia, no a la posición de cristiandad, no a la jurisprudencia establecida en un templo por un pastor determinado, sino fiscalizar la actitud, cómo enmascara el ladrocinio, el juego inconcreto con el pueblo de Dios, como si todos fuésemos estúpidos, como si todo no entendiéramos, como si todo no viéramos y oliéramos, que tienes al pueblo y a la iglesia a medio de lo que controlas por lo que es ese espiritualismo con cara de religión y esa mafia integrada está vendiendo el voto, vendiendo la iglesia, comprometiendo al pastorado y haciéndole creer. Vamos a ver cuando dejen esa corrupta 4 años sentada ahí. Vamos a ver lo que tú vas a hacer cuando el pueblo siga denigrándose. Quizás ya tú no estés cuando el pastorado y la iglesia se quede ahorcada y comprometida. Bandido. Bandido. Traficante de influencias políticas. Eso es lo único que haces, traficar influencias políticas dentro de la fe, vender libros, llevar gente a Israel, vender mascarilla, montarle 4 maratones al año, porque todo lo de ustedes es un sucio y trágico negocio. Yo no veo el día que República Dominicana le embargue las frecuencias. No veo el día que el presidente dominicano o un político de peso le embargue las 2 frecuencias para que dejen de rapiñar al país, para que dejen de jugar con el Estado, para que dejen de hablar mentiras a la gente. No veo el día. Promoviendo una sola cara de la política. Porque ahora no montas un congreso pastoral con el representante republicano o con un representante independiente, no, con Joco, porque el dinero está seguro por debajo de la mesa, porque Joco representa la paca para ti, porque de que te la están dando, te la están dando. Comenzaron con Cuomo, te la están dando con la gobernadora actual, te la están dando con las 2 personas que tienes ahí adentro ya, dentro de lo que es el gobierno de la alcaldía. O sea, está jugando el tripartito completo. Te está moviendo con Adams, te está moviendo con Jacob, te está moviendo con Cuomo. ¿Y por qué no vino el del sombrero? Porque el del sombrero sabe que Cuomo está aspirando de nuevo y que el hijo está aspirando a alcalde, y el del sombrero sabe que está con Cuomo y no puede jugar las 2 cartas, pero tú sí las juegas. Tú sí la juegas. No te quedaste solamente con Cuomo. Invitaste a Joco para llevarla a tu iglesia, para hacerse foto en tu concilio, porque al fin y al cabo tu concilio está estrangulando a la iglesia a través de Radio Pedir Cristiana, que realmente la emisora ya no depende del pueblo de Dios. Depende de las conjeturas políticas, de la composición política, y depende de lo que tu concilio decida, lo que es un abuso a la transgresión de la determinación, una transgresión a la determinación que el pueblo tomó, que la iglesia fuera totalmente la encargada de la manutención del ministerio y no de una ganga o una mafia establecida en el ministerio y no de la transición política, porque eso es penable. El anunciar, como tú lo quieras enmascarar, el anunciar reunión con la gobernadora que es candidata a la presidencia del Estado en cuanto a lo que es la gobernación, es candidata a la gobernación, es penable. Ella no puede estar apareciendo en un medio catalogado como no profit en una campaña de más de 170 anuncios en 3 semanas, donde supuestamente tú promueves la reunión con una mujer que se está candidateando. Eso es política, pueblo. Eso es una sucia política.
Eso es enmascarar un hecho con otro hecho no intangible, sino tangible y comprobable. Ojalá que alguien consiga el discurso que esa mujer dio ahí en la iglesia del obispo del dólar. Vino a penalizar al creyente que no ha creído en esto de las vacunas, al creyente que ha querido depender de Dios, al creyente que no se ha enrolado en este majarete político, en este mover. Pero los mismos que están ahí son los mismos que tú ves allá en la reunión y son los mismos que andan detrás de una fotico y una prebenda. Personas social y mentalmente inservibles para la supravaloración de la predicación y un evangelio santo. Pastores sin impacto, pastores sin conocimiento, pastores sin regulación, vendidos, prevaricadores, abusadores del clero. Y lo demuestran en la forma como viven, el testimonio que tienen, en lo que han metido la iglesia, en lo que viven los hijos, en lo que proyectan y en lo que hablan, ni qué decir. Ni qué decir. Son sublimización de la muerte congénita. Son personas no solamente vacías, sino disparadores de fotones venenosos, que lo único que sirven es para engullir como la serpiente cada vez que tienen hambre, y que sea la iglesia que les resuelva sus problemas mientras encuentren adeptos e idiotas que le crean la historia. Por eso no les interesaría un hombre como yo. No les interesaría un fiscalizador de su proceso de enmascaramiento, ni de mentiras, ni de uso de la iglesia en este tiempo. No les interesaría que un fiscalizador como yo le diga que cobran para casar a los recasados, a los fornicarios. No les interesaría que yo le diga que a veces cobran en algunos lugares hasta para presentar un niño. Hay que darle un regalo. No te dice que cobra, pero hay que darle un regalo. Claro que si yo presento un niño y siento de corazón que la persona, la iglesia que lo presenta, están como en la iglesia católica, donde para bautizar un niño hay que tener $200 para echarle la agüita y presentarlo y que el sacerdote lo agarre y lo ponga encima de la terinita esa donde lo mojan. $200, mi hermano, aquí en la esquina hay una iglesia que le cobra a los feligreses y ellos lo pagan. Así estamos en el evangelio. Obispos, pastores que cobran la presentación de un niño. Con razón son iglesias pérrimas, con razón son iglesias paupérrimas, con razón son iglesias de dislocación, incongénitas. Con razón son iglesias vacías sin poder de Dios, llenas con un montón de heterodoxos, supraconservadores en el lambonismo y deslindentes en la preservación de la entrega a la santidad y de la conservación de un evangelio puro. Deslindentes. Es que ni siquiera lo conocen. Ni siquiera lo conocen. Pero se sienten conformes con entregarle $5,000, $6,000 para que los lleve a Israel, a presentarle 2 historias y hacer una oración en una tumba vacía, o a decirle que en ese mar muerto, ahí hay una historia de Cristo. Y con eso, ¡ay! Y uno mira eso y dice, pobrecitos. ¿Cuándo le despertará la realidad de Dios? ¿Cuándo verán realmente un Cristo verdadero? ¿Cuándo serán tocados por un principio de fe? ¿Cuándo la sombra de Pablo y de Pedro sanará en ellos los enfermos? Este montón de dislocados, disociados. No ataque, no hable de los pastores. Es que yo no ataco ni hablo del pastorado. Yo ataco y hablo no de la ciencia ni de los libros, sino del que la desvía, del que los oculta, del que los contantinesca,
constantinizar la Biblia, constantinizar la apocrafía, coger la Torá, sacar una Biblia, perpendicularizar el oficio bíblico y llevarlo a lo que Constantino hizo para presentarse como un supuesto y suprasalvador de la ideología de la cristiandad. ¿Y qué fue lo que hizo? Adulterar la Biblia totalmente. Ese Constantino que a usted se lo presentan como que fue un rey que se convirtió a Cristo y que hizo cosas buenas, está proyectando la mentira de una desviación hecha con la cristiandad a propósito de la conveniencia política en un estado que sembraba el terror y que asesinó a miles de cristianos. Están constantinizando la posición de pulcritud de la iglesia. Y un solo obispo corrupto, amante del dólar y de las posiciones y la plaquita, un solo obispo sin presencia de Dios, sin milagro de atención, sin milagro vivo visto por la gente, y un aprovechado religioso ha coartado a un grupo de pastores designados por Dios ya y por Satanás a la conflagración política. Ya tienen permiso para hundirse y ya Dios los ha entregado a una mentalidad diatribista, a una mentalidad manipulada, a una mentalidad inservible, disasociada de su verdadero compromiso, como lo hizo el Papa Pío XXI, cuando, estando en su papado, estalló la Segunda Guerra Mundial e Italia fue atacada. ¿Qué hicieron esto cuando estalló el COVID? Se escondieron. Lo natural de fornicarios, de ladrones, de mentirosos, lo natural de no darle frente al COVID, a los hospitales, a la oración, de no abrir la iglesia y entrar aunque sea ellos solos para orar. No, clavados en las casas y en los apartamentos, y después venir 7 meses después a reclamar el por qué no se le había pagado la renta, los carros, los seguros, el seguro médico, el por qué no le estaba llegando por el correo, la secretaria no le enviaba sus sueldos, y reclamar en el púlpito todo lo que había atrasado que no le habían pagado. Ay, Dios mío. Entonces, ¿no le interesaría a la gente un fiscalizador de esta enajenación mental llamada el pentecostalismo político de este tiempo, el pentecostalismo rasurado de este tiempo, el pentecostalismo latrocinado de este tiempo, el pentecostalismo sexualítico de esta época? Porque hay muchos que usan la iglesia, y se lo repito, para desarrollar sus actividades sexuales. Tanto hembras como varones están en la persecución de hombres y mujeres dentro del templo. Es su posición número 1. Entonces, ¿cómo podemos destacar, puntualizando toda esta malsanidad que llega a la religión y a los templos en este momento, en esta dispensación en el cual tanto los pastores como los diáconos y los concilios se aprovechan de este embrutecimiento general, de esta fornicación plausible, para aceptar toda esta corruptela? Y dentro de eso ha entrado la peor, que es la venta del pueblo de Dios a través de las legiones políticas, la corrupción político-religiosa que ha entrado contundentemente en el proceso de la iglesia de estos días. Usted lo verá marchando de nuevo. Usted los verá con los carteles de Cuomo y de Joco. Usted lo verá con los carteles de Eric Adams. Pero la marcha la volverán a enmascarar. Volverán a decir que están marchando por Jesucristo, y el verdadero trasfondo político es el llevar una de estas personas a una posición donde ellos y los hijos puedan lucrarse, donde le den una plaquita y un reconocimiento y donde le den una foto. Ahí termina todo. Porque si fuera realmente para servir al pueblo de Dios,
Pero estos inservibles no tienen ese tamaño de conciencia. No. Lo único que hace una rata en el palacio es ensuciar y contaminar. Por eso las envenenan. Todo pajarito llega bien al palacio. El canario canta, la paloma come de la mano del rey, un águila vuela y embellece, pero una rata en palacio lo único que hace es ensuciarla. Estas ratas no entran bien a palacio, porque aunque entraran, o roban o desacreditan, o lo peor, sirven de vector divisorio. No crea que estas ratas, porque se hayan abrazado de la cristiandad para pulular en el mercado como obispos, para vender, comprar y para negociar en la religión, van a entrar a un estamen como es la alcaldía, como es la gobernación o como es la presidencia de esta nación, a ayudar a los cristianos. Hermano, la rata es rata con cualquier nivel y donde llegue, y a palacio las ratas llegan y la matan o son envenenadas. Con eso le digo todo. Si usted confía en ratas, di que para mejorar políticamente la situación de la iglesia, usted está muy equivocado. La rata es rata, aunque se vista de rey, se le sale el rabo y la patica. Negociante, burlón del pueblo de Dios, racista, traidor asqueroso e inconmiserablemente engañador del pueblo que Dios tiene separado. Nos vemos en nuestro próximo video.